En mi cumpleaños número 64, me quedé paralizada mientras el vino corría por mi vestido de $3000. Mi nuera sonrió con desdén y dijo: «Ahora se ve tan barata como realmente es». Su madre la miraba con orgullo. Mi hijo fingió no ver, pero ninguno de ellos sabía. Esa noche sería el punto de quiebre. Mi nombre es Leonor Villagrán. Tengo 64 años, y esa noche, frente a 80 personas que aplaudían minutos antes, sentí como el vino tinto bajaba lentamente por la seda italiana de mi vestido color marfil. Costó 58.000 pesos. Pero en ese momento no pensaba en el dinero. Pensaba en las risitas ahogadas, en los murmullos, en el silencio cruel que siguió al accidente. Ingrid, mi nuera, sostenía la copa vacía con esa expresión que yo conocía tan bien, fingida inocencia. Sus ojos brillaban con algo que no era arrepentimiento, era triunfo. A su lado, Graciela, su madre, se llevó la mano a la boca como si estuviera horrorizada. Pero yo vi la sonrisa que escondía detrás de sus dedos. Y Mateo, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en brazos, que defendí de todo y de todos, estaba revisando su teléfono como si nada estuviera pasando, como si su madre no estuviera siendo humillada en su propia fiesta de cumpleaños. El salón privado del restaurante azul cobalto, con sus candelabros de cristal y sus manteles bordados, se convirtió en un escenario de vergüenza. Podía sentir cada par de ojos sobre mí, algunos con lástima, otros con ese morbo que la gente siente ante la desgracia ajena. «Ay, suegrita, perdóname», dijo Ingrid con esa voz dulce que reservaba para las audiencias. «Qué torpe soy, te arruiné el vestido». Pero sus palabras siguientes las dijo más bajo, solo para mí, mientras se inclinaba a ayudarme con una servilleta. «Aunque seamos honestas, Leonor, ahora se ve tan barato como realmente eres». Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue el corazón, fue algo peor. Fue la última hebra de ilusión que me mantenía creyendo que todo estaba bien, que mi familia me amaba, que yo todavía tenía un lugar en mi propia vida. Me quedé inmóvil, no porque fuera débil, sino porque finalmente, después de 5 años de humillaciones pequeñas, de desprecios disfrazados de consejos, de ser desplazada centímetro a centímetro de mi propio hogar, finalmente vi con claridad absoluta. Esto no fue un accidente, esto fue planeado. Y esa noche, manchada de vino y vergüenza, mientras todos volvían incómodos a sus conversaciones, yo tomé una decisión que cambiaría todo, pero nadie lo sabía todavía. Ni siquiera yo misma entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar, porque lo que ellos no sabían era que esa noche no solo me arruinaron un vestido, me despertaron. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para que sigas acompañándome en este relato, porque lo que viene nadie se lo esperaba. Pero antes de contarte cómo llegué a ese salón, cómo llegué a ser la mujer invisible en su propia fiesta, necesito que entiendas quién era yo antes. Antes de que Ingrid entrara en nuestras vidas como un huracán silencioso, antes de que mi hijo se convirtiera en un extraño, antes de perderme a mí misma. Yo no siempre fui esta mujer que agacha la cabeza. Hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo en esta ciudad. Leonor Villagrán, arquitecta. Diseñé el edificio Santander en Polanco, la Biblioteca Municipal de Coyoacán, el complejo residencial Torres del Valle, que todos conocen por sus jardines verticales. Era 2013 cuando mi mundo se derrumbó. Ricardo, mi esposo, murió en un choque en la autopista México-Querétaro. Un tráiler perdió el control. Lluvia, neblina. Mi marido ya no regresó a casa. Mateo tenía 32 años. Acababa de conseguir un puesto en una empresa de tecnología. Yo tenía 52 y de pronto estábamos solos. 2 personas tratando de entender cómo seguir respirando cuando el centro de tu universo desaparece. Durante un año apenas pude trabajar. Mateo venía cada tarde,
Me traía sopa, se sentaba conmigo en silencio. A veces llorábamos juntos, otras veces solo nos tomábamos de la mano viendo fotografías viejas. Él era mi ancla y yo era la suya. Poco a poco regresé a la vida. Tomé un proyecto pequeño, luego otro. Una firma internacional me ofreció liderar el diseño de un centro cultural en Barcelona. 3 años de contrato, buen salario, la oportunidad de mi carrera. Pero Mateo me miró con esos ojos que heredó de su padre y me dijo: «Mamá, te necesito cerca, por favor». Rechacé Barcelona. Compré un terreno hermoso en San Ángel con jacarandas en la calle y vista a las montañas. Invertí mis ahorros, 4.200 miles. Contraté al mejor arquitecto que conocía, yo misma, y diseñé una casa con 2 salas. Una para mí, otra para Mateo, y la familia que algún día tendría. Quería un hogar multigeneracional como los de antes, donde las abuelas cocinan con las nueras, donde los nietos corren por el jardín mientras los adultos toman café en la terraza. Soñaba con eso mientras colocaba cada ladrillo, cada ventana, cada detalle. La casa quedó lista en 2015. Mateo se mudó conmigo. Fueron 2 años hermosos. Cocinábamos juntos los domingos. Él me ayudaba con mis planos. Yo lo escuchaba hablar de sus proyectos en la empresa. Teníamos nuestra rutina, nuestra paz. Hasta que en 2017 Mateo conoció a Ingrid Saldíar en una conferencia de negocios en Monterrey. Al principio me pareció encantadora, alta, delgada, con esa sonrisa perfecta de quien sabe exactamente cómo causar buena impresión. Venía de una familia de bien, según decía. Su padre había sido empresario textil. Su madre, Graciela, era viuda también. Ingrid fue amable conmigo las primeras semanas. Me preguntaba por mi trabajo, elogiaba la casa. Me llamaba Doña Leo con cariño fingido que yo entonces creí genuino. Se casaron en 2018. Una boda elegante en un jardín de Cuernavaca. Yo pagué la mitad, 280 miles. Ingrid lloró de felicidad en mis brazos. «Siempre quise una suegra como tú», me susurró. Qué idiota fui al creerle. Los primeros meses fueron tolerables. Ingrid se mudó a la casa. Respetaba mi espacio, o eso parecía. Pero había pequeños cambios. Un cuadro que yo colgué aparecía en otro lugar. Mis especias en la cocina se reorganizaban. Mis rutinas se interrumpían con nuevas tradiciones que ella imponía. «Es que así lo hacíamos en mi casa, Doña Leo», decía con esa voz suave. «No le molesta, ¿verdad?» Y yo decía que no porque quería paz, porque quería que Mateo fuera feliz, porque una buena suegra no pelea por tonterías, pero las tonterías se volvieron invasiones. Ingrid convenció a Mateo de que yo necesitaba ayuda, que a mi edad mantener una casa tan grande era demasiado. Despidió a Eufemia, mi empleada de 20 años, sin consultarme. Trajo a una chica nueva que solo respondía a órdenes de Ingrid. Luego llegó Graciela. «Solo unos días, mamá», me dijo Mateo. «Su departamento se está remodelando. Eso fue hace 3 años». Graciela nunca se fue. Entre las dos redecoraron mi sala, cambiaron cortinas, movieron muebles, instalaron cámaras de seguridad que, curiosamente, solo vigilaban mis espacios, mi estudio, mi habitación, el jardín donde yo solía tomar café. Y Mateo, mi hijo, se convirtió en un fantasma. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando yo intentaba hablar con él, siempre tenía prisa, siempre tenía una reunión, siempre después. «Mamá, no empieces», me decía cuando yo mencionaba algo. «Ingrid solo quiere ayudar. ¿Por qué siempre buscas problemas?» Así fue como me volví invisible, no de golpe, sino poquito a poquito, como esas fotos viejas que se desvanecen con el sol, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Pero aquella noche del vino derramado algo cambió, porque cuando tocas fondo, solo quedan 2 opciones,
quedarte ahí o empezar a acabar tu salida. Y yo ya había decidido cuál elegiría. Déjenme contarles cómo perdí mi propia casa sin darme cuenta, porque eso es lo más peligroso de la manipulación. No llega gritando, llega con sonrisas, con consejos, con preocupación fingida que te desarma. 3 meses después de la boda, Ingrid sugirió cambiar los muebles de la sala. «Es que se ven tan viejitos, doña Leo. Usted merece algo más moderno». Mateo estuvo de acuerdo. Yo cedí. Después de todo eran detalles sin importancia, o eso pensaba. Luego fue la cocina. Ingrid no soportaba mis ollas de barro, mis cazuelas heredadas de mi madre. Ocupan mucho espacio y son tan antiguas. Las reemplazó con acero inoxidable, frío, sin historia, sin alma. Cada cambio venía envuelto en lógica razonable, cada invasión disfrazada de mejora. Pero el verdadero golpe llegó cuando despidió a Eufemia. Eufemia había trabajado conmigo desde que Mateo era adolescente. Conocía mis rutinas. Sabía que me gustaba el café cargado a las 7, que los viernes horneaba pan dulce. Era más que empleada, era confidente, amiga. Una tarde llegué del trabajo y Eufemia ya no estaba. Ingrid me esperaba en la cocina con una sonrisa. Le di su liquidación, suegrita. Era mucho trabajo para una señora de su edad. Contraté a Yolanda. Es más joven, más eficiente. Sin consultarme, apenas podía procesar lo que escuchaba. «Es que usted siempre está tan ocupada». No quería molestarla con estas cosas domésticas. Mateo estuvo de acuerdo. Ahí estaba otra vez. Mateo estuvo de acuerdo, como si esa frase fuera un escudo que justificaba cualquier cosa. Llamé a Eufemia esa noche. Lloró al teléfono. Me dijo que Ingrid le había dado apenas lo mínimo de ley, que le prohibió despedirse de mí. Quise arreglarlo, pagarle más, traerla de vuelta, pero Eufemia ya había aceptado otro trabajo. El daño estaba hecho. Yolanda, la nueva empleada, no me miraba a los ojos, solo seguía instrucciones de Ingrid. Si yo pedía algo, primero consultaba con la señora Ingrid, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Entonces llegó Graciela. La madre de Ingrid apareció con 3 maletas. Solo mientras remodelan mi departamento, dijeron. Eso fue en octubre de 2020. Estamos en 2023 y sigue aquí. Graciela se instaló en la habitación de invitados que yo diseñé para cuando vinieran amigos. La decoró a su gusto, puso sus santos, sus veladoras, su olor a perfume barato que impregnaba todo el pasillo. Entre las dos, madre e hija, establecieron nuevas reglas. Ya no podía usar la sala después de las 9 de la noche, porque Graciela veía sus telenovelas. Mi música les parecía demasiado ruidosa. Mis amigas ya no eran bienvenidas porque alteraban la paz del hogar. Un día regresé de una reunión con un cliente y encontré mi estudio reorganizado. Mis planos, mis bocetos de 30 años de carrera estaban en cajas. Ingrid había convertido la mitad del espacio en un cuarto de yoga. «Es que casi nunca lo usas, suegrita, y yo necesito un lugar para meditar». Sentí que me arrancaban un pedazo de alma. Ese estudio era mi refugio, el lugar donde Ricardo y yo pasábamos noches diseñando juntos, donde cada pared guardaba recuerdos. «Mateo», le dije esa noche, «esto no está bien, es mi espacio de trabajo». Él ni siquiera levantó la vista de su laptop. «Mamá, tienes toda la casa. No puedes compartir un cuarto, Ingrid solo busca estar saludable». «Apóyala, apóyila». Como si yo fuera el problema, como si pedir respeto en mi propia casa fuera ser egoísta. Las cámaras de seguridad fueron la última gota antes del cumpleaños. Ingrid las instaló por protección. Dijo. Había habido robos en el vecindario. Sonaba lógico. Pero las cámaras solo apuntaban a mis zonas, mi entrada, mi jardín, el pasillo hacia mi habitación. Ninguna en las áreas de Ingrid o Graciela. Cuando pregunté por qué,
Ingrid sonrió. Es que usted es mayor, doña Leo. Si le pasa algo, necesitamos saberlo. Es por su bien. Por mi bien. Todo era por mi bien. Mientras ellas controlaban cada centímetro de mi vida. Dejé de invitar amigas porque Ingrid siempre encontraba forma de incomodarlas. Dejé de cocinar porque Yolanda ya se encarga. Dejé de poner música porque molestaba. Dejé de existir en mi propio hogar y Mateo. Mi hijo se había convertido en un extraño que solo aparecía para comer, dormir y defender cada decisión de su esposa. Trabajaba hasta tarde. Los fines de semana tenía compromisos. Las pocas veces que intenté hablar a solas con él, Ingrid siempre interrumpía. Mi amor, te necesito aquí. Ya sabes cómo se pone tu mamá cuando se siente sola. Como si yo fuera una carga, un estorbo, una anciana problemática que necesitaba supervisión. Había días en que caminaba por mi propia casa y me sentía como un fantasma, invisible, silenciosa, sin voz ni voto, hasta aquella noche del cumpleaños, cuando el vino corrió por mi vestido y las palabras de Ingrid me atravesaron como cuchillos, cuando finalmente entendí que esto no era descuido, era plan. Un plan para borrarme, para quedarse con todo, para eliminarme sin que nadie notara que yo alguna vez había estado viva. Pero ellas cometieron un error. Me subestimaron. Creyeron que porque me callaba estaba vencida. Creyeron que porque sonreía era tonta. Y esa noche, manchada de vino y rabia contenida, desperté. Porque una mujer que construyó edificios con sus propias manos no se derrumba tan fácil. Solo necesita recordar quién era antes de que le dijeran quién debía ser. Esa noche, después del incidente del vino, no regresé de inmediato al salón. No podía. Las piernas me temblaban, el pecho me ardía con una mezcla de humillación y algo más oscuro, algo que llevaba años acumulándose. Salí al jardín del restaurante. Había faroles colgando de los árboles, música suave que venía del salón. El aire fresco me golpeó la cara y recién entonces me permití respirar. Me quité los zapatos. El pasto estaba húmedo bajo mis pies. El vestido arruinado se pegaba a mi piel. 58.000 pesos convertidos en trapo manchado. Pero ya no me importaba el vestido. Me importaba el veneno en la sonrisa de Ingrid, la complicidad en los ojos de Graciela, el silencio cobarde de mi hijo. Me senté en una banca escondida entre los arbustos. Necesitaba unos minutos antes de volver a fingir que todo estaba bien. Antes de sonreír y agradecer por una fiesta que se había convertido en mi funeral público. Entonces las escuché. Voces femeninas que venían del baño exterior cerca de donde yo estaba. La ventana estaba entreabierta. Reconocí esas risas inmediatamente. ¿Viste su cara? La voz de Ingrid rebosaba satisfacción. Pensé que se iba a poner a llorar ahí mismo. Te pasaste, hija. Era Graciela, pero no sonaba molesta, sonaba orgullosa. Aunque te digo, lo del vestido fue brillante. 1000 regalos tirados a la basura. Necesitaba que se viera exactamente como es una vieja ridícula, jugando a ser importante. Mi corazón se detuvo. No fue accidente. Lo sabía. Pero escucharlo confirmado era otra cosa. Y Mateo, preguntó Graciela. Mateo hace lo que yo digo. Ya lo tienes que saber, mamá. Ingrid se rió. Le digo que su madre está delicada, que necesita protección y él firma lo que sea. Ya está todo listo para el fideicomiso. ¿Fideicomiso? Esa palabra me atravesó como una bala. Casi, respondió Ingrid. El abogado de Mateo ya preparó los documentos. Solo falta que la vieja firme. Le diremos que es para proteger su patrimonio en caso de que pierda facultades mentales, que es normal a su edad. Y va a firmar. Claro que va a firmar. Después de esta noche, después de ver que ya nadie la respeta, va a estar tan destruida que firmará cualquier cosa con tal de recuperar un poco de cariño de su hijo.
El aire se me atoró en la garganta y después, insistió Graciela. Después, mamá, esa casa vale más de 4 millones de pesos. Una vez que estén en fideicomiso y nosotros tengamos el control como administradores, podemos vender nuestra parte. Mateo heredará la otra mitad cuando ella muera, pero para entonces ya estaremos instaladas en Mérida, ese departamento frente al mar que vimos. ¿Te imaginas? Ingenioso, hija. Aunque a veces pienso, no es mucho. La pobre mujer ya está acabada. La pobre mujer. Ingrid repitió con burla. Nos ha estorbado suficiente. Su tiempo pasó. Ahora nos toca a nosotras vivir bien. Se rieron las dos. Como si acabaran de contar un chiste. Como si yo fuera un obstáculo menor en su camino hacia una vida cómoda. Yo seguía paralizada en esa banca, el vestido húmedo, los pies descalzos en el pasto. Pero algo dentro de mí se encendió. No era dolor, era claridad absoluta. Todo cobró sentido. Las cámaras que vigilaban mis movimientos, la prisa de Ingrid por aislar de mis amigas, las constantes insinuaciones sobre mi edad, mi memoria, mis olvidos. Estaban construyendo un caso, preparando el terreno para declararme incapaz. El fideicomiso era la trampa final, y yo había estado a punto de caer. Escuché cómo se arreglaban frente al espejo riéndose aún. Luego sus pasos alejándose de regreso al salón. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo. 5 minutos, tal vez 20. Viendo las luces del restaurante, escuchando la música, sintiendo cómo algo antiguo despertaba en mi pecho. Rabia, pero no cualquier rabia. Era la rabia fría de una mujer que ha sido arquitecta, que ha levantado estructuras desde cero, que sabe planear, que entiende que antes de construir hay que tener buenos cimientos. Regresé al salón. Ingrid y Graciela ya estaban en nuestra mesa hablando con otros invitados. Mateo seguía en su teléfono. Nadie notó mi ausencia. Me acerqué a Ingrid. Le toqué el hombro suavemente. «Ingrid, hija», dije con la voz más dulce que pude fingir. «No te preocupes por el vestido. Fue un accidente. Estas cosas pasan». Ella me miró sorprendida. Esperaba gritos. Esperaba drama. Le di su misión. O eso creyó. «Ay, suegrita, qué linda es usted. De verdad, lo siento tanto». «Lo sé, mi hija. Lo sé». Sonreí. «Vamos a olvidarlo. Es mi cumpleaños. Quiero que todos seamos felices». Graciela me miró con esa expresión de triunfo mal disimulado. Mateo finalmente levantó la vista y asintió aliviado, como si yo acabara de resolver un problema que él no quería enfrentar. El resto de la noche pasó entre felicitaciones vacías y abrazos hipócritas. Corté el pastel, soplé las velitas, agradecí a todos por venir. Actué como la abuelita dulce que ellas creían haber domesticado. Pero dentro de mí, detrás de esa sonrisa, ya estaba trazando planos, calculando, midiendo, porque eso es lo que hacen las arquitectas. Construyen, pero también saben exactamente dónde golpear para que todo se derrumbe. Y ellas acababan de entregarme el mapa completo de su plan. Grave error, porque ahora yo también tenía un plan. Y a diferencia del suyo, el mío no dependía de manipular a nadie, dependía de la verdad. Y la verdad, cuando se revela en el momento correcto, puede destruir imperios construidos sobre mentiras. Esa noche, manejando de regreso a casa en silencio, mientras Mateo, Ingrid y Graciela reían en el asiento trasero, tomé una decisión. No iba a firmar ningún papel. No iba a seguir siendo invisible. Iba a pelear, pero no como ellas esperaban. No con gritos ni escenas. Iba a pelear como una mujer inteligente que sabe que la mejor venganza no es el ruido. Es el silencio calculado antes del golpe final. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida porque tuve que fingir. Tuve que sonreír. Tuve que actuar como si no supiera nada mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Cada vez que veía a Ingrid, escuchaba su voz en ese baño.
una vieja ridícula jugando a ser importante. Cada vez que Graciela me ofrecía café, recordaba, la pobre mujer ya está acabada. Y Mateo, Dios mío, Mateo. Cada vez que lo miraba me preguntaba en qué momento perdí a mi hijo, en qué momento su amor se convirtió en indiferencia disfrazada de ocupación. El cuarto día no aguanté más. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me conociera de verdad. Alguien que recordara a la Leonor de antes. Llamé a Fermín Ochoa. Don Fermín había sido mi socio en 3 proyectos grandes durante los años 90. Era arquitecto también, especializado en restauración de edificios históricos. Teníamos 71 años ahora, viudo desde hace 5. Nos habíamos distanciado un poco después de que Ricardo murió, no por pleitos, sino porque la vida simplemente nos llevó por caminos distintos. Pero sabía que podía confiar en él. Quedamos de vernos en el Café Tacuba, ese lugar antiguo del centro histórico donde los meseros usan chaleco y los azulejos cuentan historias de 100 años. Llegué temprano. Pedí un café de olla. Mis manos temblaban alrededor de la taza. Fermín llegó con su bastón de madera labrada y esa sonrisa cálida que siempre tuvo. Leonor me abrazó fuerte. ¿Cuánto tiempo? Te veo cansada. Estoy destruida, Fermín. Y ahí, en ese café lleno de turistas y oficinistas, le conté todo. El vino derramado, la conversación que escuché, el fideicomiso, la invasión de mi casa, cómo había perdido todo sin darme cuenta. Fermín me escuchó en silencio, no me interrumpió, no me juzgó. Cuando terminé, se quedó mirando su taza a largo rato. Leonor, lo que te voy a decir no te va a gustar. Mi estómago se contrajo. Pero necesitas saberlo. Respiró hondo. Investigué un poco a tu nuera cuando me contaste hace años que Mateo se iba a casar. Tenía una corazonada. Debí decirte entonces, pero no quise meterme en tu vida familiar. ¿Qué descubriste? Ingrid Saldívar estuvo casada antes en Guadalajara con un empresario de 62 años. Duró 2 años casada con él. Cuando se divorciaron hubo una demanda. Él la acusó de coherón financiera, de manipularlo para transferir propiedades a su nombre. El caso nunca llegó a juicio. Firmaron un acuerdo confidencial. Él le pagó 800.000 pesos para que se fuera, y nunca hablara del tema. Sentí náuseas. Fermín, ¿por qué no me dijiste? Porque no tenía pruebas sólidas, porque podía ser una coincidencia, porque tu hijo parecía feliz, y yo no quise ser el viejo entrometido. Me tomó la mano. Pero ahora con lo que me cuentas veo el patrón. Esta mujer escasa fortunas profesional, y tú eres su objetivo más grande hasta ahora. Las lágrimas brotaron sin permiso. Todo este tiempo pensé que era mi culpa, que yo era difícil, que no sabía cómo ser buena suegra. Pero no, yo era la presa. Necesitas ayuda legal, Leonor, ayuda seria. ¿Conoces a alguien? Fermín sonrió por primera vez esa tarde. Conozco a la mejor. Paloma Rentería. Se especializa en casos de patrimonio familiar y abuso financiero contra adultos mayores. Es implacable. Si alguien puede ayudarte, es ella. 2 días después estaba en el despacho de la licenciada Paloma Rentería, oficina moderna en Santa Fe, piso 14, con vista a toda la ciudad. Paloma tenía unos 45 años, cabello corto, traje sare color vino y unos ojos que te atravesaban cuando hablaba. Señora Villagrán, cuénteme todo y quiero decir todo. Cada detalle cuenta. Le mostré documentos, estados de cuenta bancarios que logré imprimir en secreto, escrituras de la casa. Le conté sobre las cámaras, sobre Eufemia, sobre el fideicomiso que querían hacerme firmar. Paloma iba tomando notas. Su expresión se endurecía con cada cosa que yo decía. ¿Tiene usted cuentas conjuntas con su hijo? Sí,
Una cuenta de ahorro que abrimos hace años tiene acceso a ella. ¿Ha notado movimientos extraños? No lo he revisado. Confío en Mateo. Gran error. Su tono no fue cruel, pero sí directo. Necesito que me autorice revisar todas sus cuentas. Ahora firmé la autorización. Paloma hizo unas llamadas. En menos de una hora tenía los movimientos de los últimos 3 años desplegados en su computadora. Y ahí estaba el horror en números. Retiros de 50.000 pesos, 80.000, 120.000. Siempre en fechas cercanas. Transferencias a una cuenta que yo no reconocía. Pagos de tarjetas de crédito que no eran mías. Señora Villagrán, en los últimos 2 años han salido de su cuenta conjunta casi 890.000 pesos. ¿Autorizó usted estos movimientos? No, yo ni siquiera sabía. Esto es malversación, abuso financiero, y tenemos pruebas documentales. Paloma siguió revisando. Encontró facturas. Una a nombre de Ingrid por un auto que yo nunca vi. 385.000. Otra por un viaje de negocios a Cancún. 95.000. Compras en tiendas departamentales, joyas, ropa. Todo pagado con mi dinero, sin mi conocimiento. Además, continuó Paloma, si intentan hacerla firmar un fideicomiso alegando incapacidad mental, necesitamos contraatacar. ¿Tiene usted algún problema cognitivo real? Ninguno. Mi médico puede confirmarlo. Perfecto. Necesito que vaya con un neuropsicólogo, que le hagan pruebas completas. Así tendremos documentación de que usted está en plenas facultades mentales. Eso destroza cualquier intento de declararla incapaz. ¿Y qué hacemos con el dinero robado? Demanda civil. Vamos a recuperar cada peso. Pero eso lleva tiempo. Paloma se inclinó hacia adelante. Señora Villagrán, necesito que entienda algo. Esta batalla será fea. Su hijo va a tener que elegir un bando y probablemente no elija el suyo. Al menos no al principio. Las palabras me dolieron, pero sabía que era verdad. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Preguntó Paloma. Pensé en el vino derramado, en las risas crueles, en mi casa invadida, en mi hijo convertido en extraño, en años de humillación silenciosa. Hasta el final, respondí, aunque me cueste todo. Paloma sonrió y en esa sonrisa vi algo que no había visto en años. Una aliada, alguien de mi lado. Entonces, empecemos, porque estas mujeres cometieron un error. Subestimaron a la arquitecta. Salí de ese despacho diferente. Ya no era la víctima asustada, era la estratega, la constructora de planes. Ingrid y Graciela habían declarado la guerra sin saberlo, y yo acababa de reclutar a mi ejército. Ahora solo faltaba esperar el momento perfecto para contraatacar, porque en la arquitectura hay una regla de oro. Nunca construye sobre terreno inestable. Primero tienes que remover la tierra podrida. Y eso, exactamente eso era lo que yo estaba a punto de hacer. Regresé a casa esa tarde como una actriz preparándose para el papel de su vida. Paloma me había dado instrucciones claras. No cambie su comportamiento. Actúe normal, sumisa incluso. Mientras más confiadas estén, más errores cometerán. Así que eso hice. Llegué con bolsas del supermercado, saludé a Graciela que veía su telenovela, le ofrecí galletas. Ella apenas me miró. Ay, doña Leo, qué considerada. Aunque ya sabe que no debo comer harinas, mi azúcar, ¿se acuerda? Sonreí. Disculpa, Graciela, se me olvidó. Ingrid llegó 1 hora después de su clase de pilates. Traía pants de marca y esa sonrisa de quien acaba de gastar dinero que no ganó. Suegrita, ¿podemos hablar? Tengo algo importante. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Claro, mi hija, dime. Nos sentamos en la sala, mi sala, que ahora tenía muebles que yo no elegí y cojines que yo no compré. Es sobre su futuro, doña Leo. Mateo y yo hemos estado pensando. Hizo una pausa dramática. A su edad, manejar finanzas puede ser estresante. ¿Qué tal si ponemos la casa en un fideicomiso? Así usted no tiene que preocuparse por nada.
Nosotros nos encargamos de todo. Ahí estaba la trampa servida en bandeja de plata. Un fideicomiso. Fingí confusión. No entiendo muy bien esas cosas legales. Exacto, por eso es perfecto. Ingrid se inclinó tomando mi mano con esa falsedad que ya conocía también. Es para protegerla. Imagínese que alguien intenta estafarla, o que usted sin querer firma algo que no debe. Con el fideicomiso, nosotros vigilamos que nadie se aproveche de usted. Quería arrancarle la mano. Quería gritarle que ya sabía todo. Pero Paloma tenía razón. Necesitaba más pruebas, más errores de su parte. Suena complicado. Mateo está de acuerdo. Fue idea de él, suegrita. Está muy preocupado por usted. Mentira. Todo era mentira, pero asentí como la viejita ingenua que ella creía que era. Déjame pensarlo, mija. Es una decisión grande. Vi el destello de frustración en sus ojos, pero lo disimuló rápido. Claro, claro. Tómese su tiempo. Aunque el notario ya preparó todo, solo falta su firma. Ya tenían todo listo. ¡Qué eficientes! Los siguientes días fueron tortura psicológica. Pero yo también tenía mis armas. Seguí el consejo de Paloma y contraté un técnico de confianza. Instalamos cámaras ocultas en lugares estratégicos. En mi estudio donde Ingrid seguía entrando sin permiso. En la cocina, en la sala también coloqué una grabadora diminuta en mi bolso. La llevaba siempre conmigo y empecé a documentar todo, cada desprecio, cada humillación, cada invasión. Una tarde, Ingrid entró a mi recámara sin tocar. Yo estaba cambiándome. No le importó. Ay, perdón, suegrita. Es que necesito ese collar que me prestó. ¿Dónde lo guarda? Yo no te presté ningún collar, Ingrid. Claro que sí, el de perlas. Ya se le olvidó. Me quedé helada. Ese collar me lo regaló Ricardo en nuestro 20º aniversario. Nunca lo prestaría. Debe estar en mi joyero, dije la voz temblándome. Ingrid fue directo a él, sacó el collar, se lo puso frente al espejo. Ah, sí, esté perfecto para la cena de mañana. Se lo devuelvo el jueves y se fue con mi collar, con mi recuerdo. Pero la grabadora en mi bolsillo capturó todo. Su mentira, su robo disfrazado de préstamo. Otra noche escuché voces en el estudio de Ricardo. Ese espacio sagrado que nadie había tocado desde su muerte. Bajé en silencio. La puerta estaba entreabierta. Ingrid estaba fotografiando documentos con su celular, papeles del escritorio, archivos viejos. Buscaba algo. ¿Qué haces? Mi voz salió más firme de lo que pretendía. Se volteó sin vergüenza, sin disculpas. Solo ordenando, suegrita. Este cuarto es un desastre. Ya es hora de que lo dejemos ir, ¿no cree? Ricardo ya no está. Aferrarse al pasado no es sano. Cada palabra era una puñalada. Este cuarto se queda como está. ¡Ay, doña Leo! Su tono cambió. Se volvió frío, filoso. Usted ya no decide esas cosas. Este es el hogar de Mateo ahora y mío. Es hora de que acepte su lugar. Mi lugar. Sí. Como invitada, como la abuelita que vive aquí por nuestra generosidad, se acercó a mí. Porque seamos honestas, Leonor, usted ya no es dueña de nada. Solo que aún no lo ha entendido. Me miró con tanto desprecio que sentí el aire abandonar mis pulmones. Esta casa ya no es suya. Este espacio ya no es suyo. Su tiempo pasó. Ahora nos toca a nosotros y mientras más rápido lo acepte, menos doloroso será. Salió del estudio dejándome ahí, temblando de rabia y dolor. Pero lo que Ingrid no sabía era que la cámara oculta en el librero había grabado cada palabra, cada gesto, cada amenaza. Seguí juntando evidencia. Paloma me enseñó a revisar mis cuentas. Descubrimos más cargos. Una laptop de 35.000 ES, tratamientos de belleza por 48.000, muebles para un departamento que yo no conocía. 127.000 pesos. Están preparando su nido, me dijo Paloma.
Ya tienen otro lugar. Solo esperan desplumarla completamente antes de irse. También descubrí algo sobre Graciela. Paloma contrató un investigador privado. Resultó que la madre de Ingrid tenía deudas de juego, casinos en línea, apuestas deportivas. Debía 320.000 pes a prestamistas. Por eso vivía en mi casa, no porque su departamento estuviera en remodelación, porque no tenía departamento. Lo había perdido 6 meses antes de mudarse temporalmente conmigo. Todo era mentira. Cada palabra, cada sonrisa, cada suegrita envenenado. Pero yo seguí actuando. Preparé café, limpié, aunque Yolanda estuviera ahí. Sonreí en las cenas. Pregunté cómo les fue en el día y ellas, confiadas, bajaron la guardia. Una noche las escuché en el jardín. Graciela fumaba. Ingrid tomaba vino. Yo estaba en mi habitación, pero la ventana daba justo ahí y la grabadora estaba encendida. ¿Cuánto crees que tarde en firmar?, preguntó Graciela. Poco. Ya la tengo donde quiero. Está asustada, sola. Cada día la veo más pequeña, más vencida. Y si se niega, no se va a negar. Le diremos que si no firma, Mateo va a pensar que no confía en él. Eso la destrozará. Firmará. Y en cuanto tengamos el control, vendemos. Ya tengo 2 compradores interesados. La casa vale fácil 4,5 millones. Ahorita dividimos y nos vamos. Y Mateo hace lo que yo digo. Siempre lo ha hecho. Se rió. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están tomando las decisiones. Ojalá se caiga por las escaleras y resuelva el problema más rápido. Graciela rió también. Esa frase quedó grabada en audio perfecto. Al día siguiente llamé a Paloma. Ya tengo todo, le dije. Cada palabra, cada mentira, cada amenaza. Perfecto. Entonces es hora. ¿Está lista, señora Villagrán? Miré por la ventana. Vi a Ingrid en el jardín regando plantas que yo sembré en tierra que yo pagué, en un hogar que yo construí. «Lista», respondí. «Que empiece el juego de verdad». Porque ya había jugado a ser invisible. Ya había jugado a ser débil. Ahora iba a jugar con mis propias reglas. Y en este juego yo conocía cada rincón del tablero, porque yo lo había diseñado. Pasaron 2 semanas más de simulación. 2 semanas donde cada día me costaba más mantener la máscara. Pero Paloma insistía. Necesitamos que ellas se sientan completamente seguras, que cometan el error definitivo. Y lo cometieron. Fue un martes por la noche. Mateo llegó temprano del trabajo, cosa rara. Me pidió que nos sentáramos así a hablar. Ingrid y Graciela también estaban ahí como buitres esperando su festín. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro». Mi hijo ni siquiera me miraba a los ojos. Tenía papeles en las manos, documentos legales. Mi futuro. Mantuve el tono suave, inocente. «Ingrid y yo hemos notado cosas preocupantes». Hizo una pausa. «Olvidas conversaciones, repites preguntas. El otro día dejaste la estufa prendida». Mentira. Nunca dejé la estufa prendida, pero no dije nada. «Mamá, no es tu culpa. Es la edad. Le pasa a todos. Pero tenemos que protegerte. Proteger tu patrimonio». Ingrid se acercó, puso los papeles sobre la mesa. «Es el fideicomiso del que hablamos, suegrita. Ya está todo listo. Solo necesitamos su firma. Es por su bien, para que nadie se aproveche de usted». La ironía me quemaba la garganta. Pero yo me siento bien. No he olvidado nada. «Mamá, así empieza Mateo». Finalmente me miró. «Mira, yo me encargo de todo. Tú solo vive tranquila, sin preocupaciones. ¿No es eso lo que quieres? Lo que yo quería era recuperar a mi hijo. Pero ese hombre sentado frente a mí era un extraño. Necesito tiempo para pensarlo. Ya tuviste tiempo». La voz de Ingrid cambió. Se endureció. «Llevamos semanas hablando de esto. ¿Por qué te resistes tanto? ¿No confías en tu propio hijo?»
Ahí estaba la manipulación directa. Claro que confió en Mateo. Entonces, firma. Déjame revisar los documentos con calma. Mañana les doy respuesta. Vi la furia destellar en los ojos de Ingrid, pero se contuvo. Como quiera, doña Leo, pero esto no puede esperar más. Esa noche no dormí. Sabía que el momento se acercaba, que ya no podía seguir posponiendo. Al día siguiente, Mateo salió temprano. Ingrid y Graciela fueron al spa. Yo aproveché para llamar a Paloma. Ya me presionaron para firmar. No puedo seguir evitándolo. Perfecto. Es hora de actuar. Puede estar en mi oficina mañana a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para la reunión definitiva. Invite a Mateo, Ingrid y Graciela. Dígales que va a firmar, que quiere hacerlo con un notario presente para que todo sea legal. Yo me encargo del resto. ¿Está segura, señora Villagrán? Usted contrató a la mejor. Confíe en mí. Al llegar a casa les di la noticia. Ingrid casi brinca de felicidad. Ay, suegrita, sabía que ibas a entender. Mañana a las 4, entonces, en el despacho de la licenciada que maneja estos temas. Sí, quiero que Mateo esté ahí, y ustedes también. Es importante para mí que mi familia esté presente. Por supuesto, somos una familia, ¿no? Ingrid me abrazó. Olía a perfume caro, comprado con mi dinero. Esa noche me senté sola en el estudio de Ricardo. Toqué sus libros, sus planos viejos, las fotografías de nosotros jóvenes soñando edificios. Perdóname, amor, susurré. Perdóname por dejar que esto llegara tan lejos, por ser tan ciega. Pero mañana voy a pelear por nosotros, por lo que construimos. La mañana del miércoles fue eterna. Ingrid y Graciela estaban eufóricas. Hablaban de viajes, de planes, de la casa en Mérida que ya casi podían tocar. Mateo llegó a las 3. Tenía ojeras, se veía cansado. Parte de mí todavía quería salvarlo, pero sabía que eso solo dependía de él. Llegamos al despacho de Paloma a las 4 en punto. Oficina moderna, vista panorámica, ambiente formal. Paloma nos recibió con profesionalismo frío. Buenas tardes, soy la licenciada Paloma Rentería. Señora Villagrán, familia, pasen, por favor. Nos sentamos en la sala de juntas. Había otra persona ahí, un hombre mayor con portafolio. Él es el licenciado Hernández, notario público. Está aquí para dar fe de lo que se firme hoy. Ingrid sonrió. Graciela también. Mateo solo asentía. Ansioso por terminar con esto, Paloma puso un folder sobre la mesa. Antes de proceder con cualquier firma, necesito aclarar algunos puntos legales. Señora Villagrán, usted solicitó la creación de este fideicomiso. No, me lo propusieron. ¿Se siente usted con facultades mentales completas? Completamente ha sido evaluada recientemente. Saqué de mi bolsa los documentos que el neuropsicólogo me entregó 3 días antes. Evaluación completa. Resultado: facultades cognitivas perfectas para mi edad. Paloma los revisó, se los pasó al notario. Perfecto. Entonces, señora Villagrán está en plena capacidad de tomar sus propias decisiones. Miró a Mateo, lo cual hace que ciertos movimientos financieros realizados sin su autorización sean problemáticos. ¿De qué habla? Mateo frunció el ceño. Paloma abrió el folder. Sacó estados de cuenta, facturas, documentos bancarios. Habló de 890.000 pesos retirados de la cuenta conjunta que comparte con su madre, sin su autorización. Habló de compras realizadas con tarjetas suplementarias que ella nunca aprobó. Habló de transferencias a cuentas de terceros. Ingrid palideció. Graciela se puso rígida. Eso fue para gastos de la casa, tartamudeó Ingrid. Un auto de 365.000 pesos es gasto de casa. Un viaje a Cancún de 95.000 pesos. Tratamientos de belleza por 48.000. Paloma puso las facturas sobre la mesa una por una. Todo documentado, todo rastreable.
Mateo autorizó esos gastos, dijo Ingrid, su voz subiendo de tono. Mateo tiene acceso a la cuenta, pero no tiene autoridad legal para gastar sin consentimiento de la titular. Y la titular es la señora Villagrán. Paloma se volteó hacia mí. ¿Autorizó usted estos gastos? No. Ni siquiera sabía de ellos. Mamá, tú me dijiste que usara la cuenta para lo que necesitáramos, dijo Mateo desesperado. Para emergencias, hijo. Para la casa. No para autos lujosos y viajes. No para robar. No estoy robando. Paloma levantó la mano. Hay más. Miró a Ingrid. Señora Saldíar, ¿sabía usted que existe un acuerdo confidencial firmado en Guadalajara en 2015, donde su exesposo la acusó de coerción financiera? El silencio fue absoluto. Mateo volteó a ver a Ingrid con confusión en su rostro. ¿De qué habla? Es mentira, susurró Ingrid. Eso es privado. Era privado. Paloma sacó más documentos, hasta que empezó un patrón idéntico aquí. Aislar a la víctima, controlar finanzas, preparar documentos de transferencia de propiedad, inventar incapacidad mental. Esto es ridículo. Ingrid se levantó. Siéntese. La voz de Paloma era cero, porque aún no terminó. Sacó su laptop, la giró hacia nosotros, le dio play a un video. Era la grabación de la cámara oculta. Ingrid en el estudio de Ricardo. Sus palabras exactas. Este es el hogar de Mateo ahora y mío. Usted ya no es dueña de nada. Mateo se quedó congelado viendo la pantalla. Paloma puso otro audio. La conversación del jardín. La voz de Ingrid. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están tomando las decisiones. Y luego la voz de Graciela. Ojalá se caiga por las escaleras y resuelva el problema más rápido. El rostro de Mateo se descompuso. Vi cómo algo se rompía en sus ojos, como si finalmente despertara de un sueño. Esto no puede ser real, murmuró. Es muy real. Paloma cerró la laptop. Y es evidencia suficiente para una demanda por abuso financiero, coerción y amenazas. Ingrid estaba lívida. Graciela lloraba en silencio. Mateo, mi amor, yo puedo explicar. Ingrid intentó tomarlo del brazo. Él se apartó como si ella quemara. ¿Cuánto? Me preguntó la voz quebrada. ¿Cuánto te robamos? Casi 900.000 pesos. Documentados. Mi hijo se llevó las manos a la cara. Sus hombros temblaban. Dios mío. Mamá. Yo no sabía. Pensé que tú, que estabas mal, que necesitabas ayuda. Eso era lo que ella quería que pensaras, hijo. Paloma continuó implacable. Señora Villagrán, ¿desea proceder con la demanda? Miré a Ingrid. Ya no tenía esa sonrisa. Ya no tenía ese poder. Era solo una mujer asustada, atrapada en sus propias mentiras. Miré a Graciela llorando, sabiendo que sus deudas ahora serían públicas. Y miré a Mateo, mi hijo, mi único hijo, destruido. Sí, procedo con la demanda, pero no contra mi hijo, contra ella. Señalé a Ingrid, y quiero cada peso devuelto. Paloma asintió. Y hay algo más. Me miró. ¿Qué desea hacer con la casa? Respiré hondo. Esta era la parte más dolorosa. La casa la construí yo con mi dinero para mi familia. Pero ya no hay familia ahí. Solo hay veneno. Así que vendo y que nadie se quede con nada de lo que fue nuestro. Mateo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, hijo, te amo. Siempre te amaré, pero necesito alejarme de este dolor. Y tú necesitas decidir quién quieres ser. Si el hombre que tu padre hubiera estado orgulloso de conocer, o el títere de una mujer que solo te usó. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. No voy a firmar ningún fideicomiso. Voy a recuperar mi dignidad. Y ustedes van a aprender que las mujeres de mi edad no somos presas fáciles, somos sobrevivientes. Y cuando nos levantan, nos levantamos con todo. Salí de esa oficina con Paloma a mi lado. Dejé atrás a Ingrid gritando, a Graciela osando,
a Mateo destrozado. Y por primera vez en 5 años sentí que podía respirar. Los siguientes días fueron un caos controlado. Paloma actuó con la precisión de un cirujano. Bloqueó todas las cuentas conjuntas. Revocó los poderes notariales que me habían hecho firmar meses atrás, bajo el pretexto de agilizar trámites. Presentó la demanda civil por malversación de fondos y coherón patrimonial. Todo pasó tan rápido que Ingrid no tuvo tiempo de reaccionar. Yo regresé a la casa esa noche. Mateo no estaba. Ingrid y Graciela tampoco. La casa vacía se sentía extraña, como un museo de una vida que ya no existía. Me senté en la cocina, preparé café, el mismo café que Eufemia hacía antes, y lloré. Lloré por todo lo perdido, por mi hijo, por los años desperdiciados, por la familia que nunca fue. Pero también lloré de alivio porque finalmente había dicho basta. Mateo llegó cerca de medianoche.